La idea es solamente informarles a ustedes qué ha pasado con nuestros pacientes del programa Cardias. Creo que hay 3 puntos importantes que mencionar en relación a las pláticas que claramente han expuesto la enfermedad. En primer lugar, que en la vía pediátrica generalmente se presenta en una forma asintomática. Esa es la más frecuente del COVID. Una cosa importante es que puede haber síntomas diversos y que son frecuentemente no respiratorios, o sea, la presentación es diferente a la del adulto frecuentemente. Rara vez se presenta, como ya mencionó el doctor Faugier, como enfermedad de Kawasaki, y muy rara vez en una forma muy grave, una reacción inflamatoria de hiperinflamación. Lo poco frecuente de la forma grave la vemos en un reporte reciente en Estados Unidos de 48 pacientes internados en unidades de terapia intensiva en todo Estados Unidos, de más de 1 millón de pacientes que tuvieron la enfermedad. Esto es, la enfermedad es rara, pero además las formas de presentación graves son aún más raras. Y esto es muy importante tener en mente cuando pensamos en la enfermedad pediátrica. En segundo lugar, que si bien los enfermos de cardiopatías congénitas no son más susceptibles a la enfermedad, sí tienen un riesgo mayor de enfermedad grave, de tal forma que todos nuestros pacientes están en riesgo no tanto de adquirir la enfermedad, sino de desarrollar formas más graves. Y esto es algo que también nos tiene que poner en alerta. Y en tercer lugar, que la enfermedad ha afectado la logística de atención de nuestros pacientes. Esto es, no es tanto lo que ha afectado la enfermedad directamente a los pacientes, sino lo que ha afectado a la logística de atención de nuestros pacientes, que nos ha llevado a tener que disminuir el número de cirugías que realizamos y a disminuir también el número de pacientes que podemos atender. Porque es importante limitar el movimiento de personas en los hospitales, de tal forma que los pacientes no acuden a nosotros y nosotros suspendemos las cirugías. También existe una disminución significativa de la disponibilidad de productos sanguíneos, precisamente porque los donadores ya no van a los hospitales a donar sangre, y finalmente porque es importante, ante la incertidumbre de cómo se va a desarrollar la pandemia, mantener un cierto número de camas, incluso en los hospitales pediátricos, para la posibilidad de internar pacientes graves con esta enfermedad. En el Instituto Nacional de Pediatría, este es un hospital pediátrico diferente al ABC, que es un hospital general, y por lo tanto ahí hemos tenido una mayor concentración o mayor precaución también para nuestros pacientes. Y en términos generales les puedo decir que la llegada de los pacientes se da de 3 formas. Primero un triaje inicial por la gente de vigilancia del hospital, que determina rápidamente si esto no tiene nada que ver con una enfermedad, la pasa a donde corresponde. Si hay una enfermedad en el niño, lo pasa a una área de triaje. En esa área de triaje ya hay médicos que definen si la enfermedad no corresponde a COVID, pasa a urgencias, o bien si existe la sospecha de que pueda ser COVID, pasa a un área COVID del hospital, en donde hay un área de 40 camas disponibles que evidentemente no han sido utilizadas y que probablemente puedan desescalarse en los siguientes meses. Hasta ahora solamente se han utilizado 16 de las 40 camas, 8 como área gris. Esto es pacientes que llegan con sospecha de COVID, pero todavía no se ha establecido el diagnóstico. 4 camas en las que ha habido pacientes con enfermedad ya diagnosticada, pero no en estado crítico, y 4 pacientes que sí han requerido de hospitalización en unidad de cuidados intensivos en esa área de COVID. Hasta ahora, en el instituto hemos diagnosticado solamente a 15 niños de más de 162 pruebas realizadas. 3 de ellos han requerido de internamiento y ha habido una defunción relacionada a COVID. Los otros 12 niños han podido ser tratados en forma ambulatoria. De tal forma que podemos ver que, aunque sí puede ser grave la enfermedad, no es frecuente y afortunadamente hemos visto pocos casos. En el Centro Médico ABC, como sabemos, es un hospital general. No hemos visto aún algún paciente diagnosticado que haya sido positivo de COVID, pero hemos creado un grupo para tener la capacidad de atención, un grupo multidisciplinario que, como ya quedó claro en las presentaciones previas, está compuesto de una infectóloga, el grupo de cardiólogos, la infectóloga la doctora Jenny Sánchez, el grupo de cardiólogos nuestro, del equipo,
un reumatólogo, el doctor Enrique Faugier, el grupo de intensivistas y de anestesiólogos en caso de que hubiera necesidad de intubación, de manejo crítico de algún paciente. Y tenemos una cama reservada en el área COVID para uso pediátrico. Las cirugías que se han hecho se han limitado exclusivamente, y como ha sido recomendado en la literatura mundial, a pacientes que, de acuerdo al equipo médico y quirúrgico, no pueden esperar más de un mes para ser llevadas a cabo. Y aquí es importante entonces mencionar que son tres tipos estas cirugías. Las que llamamos de emergencia, eso es aquellas enfermedades que deben de ser operadas en las primeras 48 horas, una vez que se establece el diagnóstico, porque son críticas. Otro grupo de pacientes de enfermedades que tienen que ser llevados en forma urgente, esto es en las primeras 2 semanas después del diagnóstico, y el resto de pacientes que puede ser operado un poco más tarde, pero que sabemos que tienen que ser operados tempranamente, y como no sabemos cuánto va a durar la pandemia, entonces se decide operar pues en cuanto las condiciones lo permitan de logística en el primer mes. Hemos nosotros operado entonces en este tiempo a 23 pacientes, 4 de ellos en forma de cirugía de emergencia, 15 pacientes en forma urgente, o sea, en las primeras 2 semanas después del diagnóstico, y 4 otros pacientes que se han considerado que son de alta prioridad por las características de la enfermedad en el primer mes después de haber sido diagnosticados. Y este es un resumen muy interesante que les quiero describir brevemente. Entonces, es una tabla con todos los pacientes que hemos operado. En la línea de hasta arriba, los pacientes que se han operado en el Instituto Nacional de Pediatría. La segunda fila, pacientes en el ABC privados. La tercera, pacientes del ABC del sector público. En la cuarta, la combinación de pacientes del INP y del ABC. La mortalidad total de todo el grupo de 23 pacientes, la mortalidad en el INP y la mortalidad en el ABC. Otro punto importante que quería mencionar a ustedes es que se ha continuado con las consultas en el área de cardiología, solamente consultas urgentes, pero a pesar de eso hemos visto un número significativo de pacientes, un total de 68, tanto en el Instituto Nacional de Pediatría como en el Centro Médico ABC. Y otra cosa importante que quería mencionar a ustedes es que hemos estado constantemente actualizándonos. Esta pandemia ha servido para abrirnos la puerta, la visión hacia otras formas de comunicación a través de webinars. Las redes han estado plagadas de webinars que han sido muy productivos en todas las áreas. Aquí les muestro solamente el ejemplo de los webinars del área de cardiología, pero hemos tenido webinars en cirugía, en terapia intensiva, y esto ha sido muy, muy productivo. Incluso webinars de otras especialidades, no nada más en el área de COVID, sino webinars que han sido muy, muy productivos. Estamos encontrando otra forma de comunicarnos y de transmitir el conocimiento en todo el mundo, y esto probablemente va a traer cambios en el futuro cercano y más adelante en la transmisión de la información en medicina. Muchas gracias.